Hablamos de Vox Asturias en la cadena COPE, hablamos con el candidato a la presidencia del Principado, Ignacio Blanco Urízar. Ignacio, muy buenos días. Buenos días, Eduardo, un placer estar con vosotros. Encantado de saludaros y de presentar esta opción, ¿no?, que existe en el panorama autonómico, que existe también en las localidades de Oviedo y Siero y que se presenta con una idea fundamental: confiar en las personas y pegarle un pequeño meneo, ¿no?, un vuelco al panorama político clásico que estamos acostumbrados, de subvenciones, de políticos eternos que se prácticamente consolidan en los cargos. ¿Qué presenta Vox? ¿Qué imagen plantea a los asturianos? Bueno, la imagen que plantea Vox a los asturianos es que todos los que nos presentamos aquí en Asturias somos profesionales independientes, o en el caso de Siero, un profesor universitario de mucho prestigio. No vivimos de la política. La mayor parte de los candidatos que vemos llevan desde su adolescencia mamando o viviendo de la política. Nosotros no somos así y pensamos que además la vida en la política tiene que ser temporal y seguir con nuestros trabajos. El lema de campaña "Confiamos en las personas" es que confiamos de verdad en las personas. Queremos dejar de ser intermediarios a la hora de tomar decisiones y devolverles gran parte de las decisiones que toman hoy los políticos a estas personas que son perfectamente capaces de poder decidir por sí mismos. Tanto la elección del centro educativo, el sistema sanitario. Si les bajamos los impuestos van a poder actuar mucho más libremente, porque la libertad económica es la base del resto de libertades y derechos civiles. Sin libertad económica no hay derechos civiles adicionales. Una vez que pierdes la propiedad y la libertad sobre ti mismo y tus propiedades o tu iniciativa, desaparecen el resto de derechos civiles porque dependes de un tercero que te asigne esa renta básica de inserción, ¿no?, que muchos de los partidos quieren imponer. Ignacio Blanco es el candidato a la presidencia del Principado. Como decíamos al principio, se presentan en las suscripciones de Oviedo y Siero. En Gijón, ciudad con mayor población, no se presentan ustedes, pero sin embargo piden el voto de apoyo a Foro Gijón, o más concretamente a la candidata Carmen Morillón. No, pedimos el voto, y eso quedó muy claramente explicado ya en los medios de comunicación. Pedimos el voto para el equipo que ahora mismo lo dirige, el equipo que lidera Carmen Morillón y una serie de profesionales, como, bueno, aunque Rafael Felgueroso no se presenta porque quiere volver a su despacho, como yo pretendo hacer en caso de que tengamos representación, pedimos que se vote a un equipo determinado que ha demostrado que se puede reducir la deuda pública. Han reducido la deuda casi en 70 millones de euros y que se puede seguir trabajando en la reducción de impuestos. Hay medidas que plantean también que no nos gustan, como todo el tema del empleo financiado con impuestos, que creemos que son puestos de trabajo de corta duración y precarios. Pero bueno, en términos generales sí que ha sido un aire nuevo a la política asturiana, y aquí en Gijón pedimos el voto para Carmen Morillón, que no para Foro Asturias, que a nivel regional tenemos más diferencias con ellos. Usted es un profesional del ámbito empresarial, de la economía, es socio fundador de un despacho de abogados y economistas dedicado exclusivamente a la reestructuración empresarial y ha gestionado procedimientos de crisis en empresas, tanto dentro como fuera de Asturias. Conoce mucho el ámbito empresarial, conoce la necesidad que tiene ese profesional de la empresa, ese autónomo, si hay fluidez o no del crédito. ¿Cuáles son las principales necesidades o los principales problemas que ahora mismo ven el Principado de Asturias? Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en el Principado de Asturias, yo he tenido muchas conversaciones con empresarios aquí en Asturias, he vivido crisis empresariales muy graves, tanto a nivel empresarial, del propio empresario que ha perdido su casa, le han embargado el sueldo a la mujer, ha perdido hasta el coche o la casa en la que vivía su madre. También he vivido dramas personales de trabajadores. Los trabajadores, es cierto también que corren con mayor cobertura que el empresario. Cuando desaparece una empresa, el empresario no tiene ningún tipo de cobertura, incluso tiene hipotecada su casa y no tiene dónde vivir. Los trabajadores lo pasan muy mal, pero gracias a un Estado como tenemos de solidaridad, que no de bienestar, tienen una serie de compensaciones y de prestaciones que les amortigua. Es cierto, la empresa lo que necesita en Asturias es, en términos generales, una mayor agilidad en la tramitación burocrática. Me han comentado casos, incluso aquí en Gijón, solicitando el dragado de determinadas dársenas para poder construir unos barcos, pues que le daban un permiso para el dragado a un año, cuando el pedido y entrega de los barcos era 18 meses. O sea, esa tramitación tenemos que agilizarla mucho más. Tenemos que permitir que los empresarios inicien su actividad o abran sus negocios y que a posteriori lo revisemos desde la Administración si cumple con determinadas condiciones, pero no prohibirles la apertura si creemos de verdad en que las personas son responsables. Dejemos abrir a los empresarios y si luego no cumplen con las condiciones de apertura, ya les cerraremos el negocio si es que hay que cerrárselo. Pero dejémosles arrancar lo más rápido posible. Bajémosles los impuestos. Dejemos de intervenir. Dejemos que se autorregulen. Vemos las normativas de terraza en Oviedo, en Gijón. Están generando destrucción de empleo. Y eso porque ningún político monta su bar. Cuando monten su bar o su restaurante, que decidan lo que hagan con él, pero si lo quieres decidir, móntalo, no se lo impongas a toda la hostelería de Gijón o a toda la hostelería de Oviedo. En Oviedo van a cerrar. Si no se deroga, que nuestro candidato en Oviedo ya lo dijo, que va a derogar o va a apoyar la derogación de la actual normativa de terrazas,
si no se cambia la normativa de terrazas, se van a cerrar negocios y se va a perder mucho empleo en Oviedo. Y es intervencionismo político. Hay que reducir la intervención de los políticos en la vida privada, como sucede en los países nórdicos, que pagan muchos impuestos, pero se interviene poco en la vida privada de las personas, y hay que reducirles los impuestos a los empresarios. Ámbito de la empresa, de la economía, quiere usted también hacer matizaciones en el campo de la educación. Son planteamientos de Vox muy válidos para el Principado de Asturias, ¿no? Por supuesto, la educación en Asturias, de la mano de la consejera Ana González y con el beneplácito de Javier Fernández, porque hoy todavía había que escuchar a Javier Fernández decir que la libre elección de centro aboca a la segregación. O sea, sepan asturianos y asturianas que no le van a dejar elegir el centro educativo en el que mandar a sus hijos los políticos del PSOE. Ana González, además, ha impuesto un bloque de optativas que, si llegamos a tener representación parlamentaria, vamos a proponer que se derogue y que se elimine el bloque de optativas que actualmente en toda primaria solo permite elegir entre asturiano, el bable de toda la vida, o cultura asturiana. Hoy por la mañana todavía, un amigo de la infancia que tiene a sus 2 hijos en un colegio concertado de Oviedo me decía que son 2 gemelos, que habían tenido que renunciar a clases de francés, 1 hora cada uno a la semana, por las clases de asturiano. El año pasado, que veranean en Josegor, en las Landas, los chavaletes ya chapurreaban en francés con la gente del hotel, y este año nada, porque llevan 1 año estudiando cuélebres y historias raras. Es lamentable, y es de verdad tomar decisiones por las personas, porque solo las personas libres deciden en libertad dónde educar a sus hijos, y el Partido Socialista no se lo va a permitir a los asturianos. Por eso tienen que votar a Vox. Nosotros les vamos a ofrecer libertad de elección de centro, libertad curricular, y que realmente la educación hay que pensar en el niño, no hay que pensar en colectivos nacionalistas, ni bablistas, ni nada. Hay que pensar en lo que va a ser mejor para los niños asturianos. Y obviamente estudiar bable o cuélebres o historia asturiana no va a ser lo mejor. Ignacio Blanco Urízar, candidato de Vox a la presidencia del Principado de Asturias. Confiamos en las personas, en su lema. Le deseamos toda la suerte para este domingo, comicios autonómicos en el Principado. Encantado de conocerle, don Ignacio. Muchas gracias, Eduardo, y que vayan a votar y voten por Vox.